Un autobús viejo pero resistente recorre las calles llenas de niebla, transportando a trabajadores, estudiantes y soñadores. Carmen, una mujer de 38 años, soltera y dedicada a su trabajo como conductora de autobús urbano, ha pasado los últimos 15 años llevando a la gente de un lugar a otro. Su vida transcurre entre rutas predecibles y pequeñas charlas con pasajeros habituales. No tiene hijos ni pareja. Su mundo gira alrededor del volante y las historias que escucha de sus pasajeros. Sin embargo, bajo su semblante fuerte, esconde una soledad profunda. Una tarde gris, cuando el sol apenas se asoma entre las nubes, Carmen comienza su turno habitual. Al llegar a una parada en un barrio humilde, suben un hombre desaliñado y una niña pequeña. La niña, de unos 7 años, lleva una chaqueta desgastada y una mochila vieja. Sus ojos grandes y brillantes contrastan con su postura retraída, mientras que el hombre, que parece su padre, tiene un rostro marcado por el cansancio y el mal humor. Apenas entran al autobús, el hombre comienza a regañarla de manera brusca, recriminándole cosas pequeñas, que no se apresuró, que perdió tiempo, que no se sentó rápido. La niña no responde, solo baja la mirada. Carmen observa todo a través del espejo retrovisor. Durante el trayecto, el hombre continúa con sus comentarios, y el ambiente se vuelve incómodo. Algunos pasajeros miran con desaprobación, pero nadie dice nada. Carmen, que ha visto muchas cosas en su vida, siente que no puede quedarse callada esta vez. Detiene el autobús de manera abrupta en un lugar seguro y, con firmeza, se dirige hacia el hombre. Señor, entiendo que pueda estar pasando por un mal día, pero eso no le da derecho a tratar a una niña de esa manera. El hombre la mira con incredulidad y algo de furia, pero no responde de inmediato. La niña, mientras tanto, lanza una mirada fugaz de agradecimiento a Carmen, aunque rápidamente vuelve a bajar la vista. Los pasajeros observan en silencio, esperando ver qué ocurre. El hombre, cuyo nombre resulta ser Ernesto, comienza a justificar su actitud diciendo que es su hija y sabe cómo educarla. Pero Carmen no se deja intimidar. ¿Y cree que gritarle le va a enseñar algo bueno? Ella necesita amor, no regaños. La confrontación hace que Ernesto finalmente se siente en silencio, aunque su semblante sigue siendo hosco. La niña, que Carmen escucha llamarse Sofía, se queda mirando por la ventana. La conductora siente una mezcla de tristeza y curiosidad por ella, pero sabe que no es el momento para más preguntas. Esa noche, Carmen no puede dejar de pensar en Sofía y Ernesto. Decide que si vuelven a subir al autobús, intentará acercarse más. Al día siguiente, Carmen vuelve a su ruta habitual. El frío invernal es más intenso, pero la calidez de su carácter siempre logra iluminar su jornada, aunque hoy su mente está distraída. No puede dejar de pensar en la pequeña Sofía, con su mirada triste pero llena de una chispa que parecía pedir ayuda silenciosa. En la misma parada del día anterior, suben nuevamente Ernesto y Sofía. Ernesto parece igual de abatido, con los ojos rojos y el aliento impregnado de alcohol, aunque intenta disimular. La niña lleva la misma chaqueta desgastada y abraza una pequeña libreta con dibujos hechos a lápiz. Carmen nota que se sienta más cerca del asiento delantero esta vez, mientras Ernesto se sumerge en su mundo sombrío, mirando por la ventana. Aprovechando un semáforo en rojo, Carmen se agacha un poco para hablar con Sofía. «Hola, bonita. ¿Qué dibujas?» Sofía levanta los ojos sorprendida, como si no estuviera acostumbrada a que le pregunten nada. Con timidez, muestra un dibujo de un autobús. Carmen sonríe. «¡Qué bonito! ¿Ese soy yo?» La niña asiente con una pequeña sonrisa, la primera que Carmen ve en ella. Ernesto, al notar la interacción, suelta un resoplido y murmura algo inaudible. Carmen decide no darle importancia y sigue con su ruta, pero ya tiene claro que no puede ignorar lo que ocurre. Más tarde, al finalizar el trayecto, Carmen encuentra una oportunidad para hablar con Ernesto cuando bajan los demás pasajeros. Con un tono amable pero firme, le dice: «Mire, no quiero meterme en su vida, pero he notado que Sofía es una niña especial. Se ve que tiene un gran talento. Tal vez necesita algo más de paciencia». Ernesto, visiblemente incómodo, intenta cortar la conversación diciendo que nadie entiende su situación. Pero Carmen insiste. «Entonces ayúdeme a entenderla. A veces hablar con alguien que no está en su lugar puede ayudar». La mención de ayuda parece irritar a Ernesto, quien se aleja caminando tambaleante, con Sofía siguiéndolo a paso rápido. ¿Crees en el poder de las mujeres y el valor de la familia? Únete a nuestra comunidad. En la cruda realidad, suscríbete ahora y vive historias que inspiran, emocionan y transforman. En los días siguientes,
Carmen continúa viendo a Ernesto y Sofía en su ruta. Poco a poco, va descubriendo más detalles de sus vidas. A través de pequeñas conversaciones con Sofía, Carmen se entera de que la madre de la niña falleció hace un año en un accidente automovilístico y que desde entonces su padre, quien solía ser un hombre trabajador y cariñoso, cayó en el alcoholismo. Ernesto había perdido su empleo, y con él, su autoestima. Ahora sobreviven con trabajos temporales y con la ayuda de algunos vecinos. Una tarde, después de un trayecto particularmente silencioso, Carmen decide dar un paso más. Al ver que Ernesto parece más sobrio que de costumbre, lo aborda al final de la ruta. Sé que no me conoce, pero quiero ayudar. No es justo que Sofía pague el precio de lo que está pasando. Ella merece algo mejor. Ernesto, que hasta entonces siempre respondía con sarcasmo o evasivas, se quiebra por primera vez. Con voz temblorosa, admite que no sabe cómo salir de la situación en la que está. Se siente atrapado en un ciclo de dolor y culpa por no haber podido proteger a su esposa ni ofrecerle una mejor vida a Sofía. Carmen, conmovida por la honestidad de Ernesto, le ofrece un plan. Mire, no soy experta, pero puedo acompañarlos. Tal vez pueda ayudarle a buscar recursos o simplemente escuchar. Pero no se rinda. No lo haga por usted, hágalo por Sofía. Ernesto acepta de mala gana, más por resignación que por convicción. Ese día marca el comienzo de una relación inusual pero esperanzadora entre los tres. Carmen comienza a involucrarse más en la vida de Ernesto y Sofía. Habla con vecinos y contactos en la comunidad para buscar ayuda. Logra encontrar un programa de apoyo para personas con problemas de adicción y convence a Ernesto de asistir. Aunque al principio duda, la ternura de Sofía y la persistencia de Carmen lo impulsan a intentarlo. Mientras tanto, Carmen comienza a pasar más tiempo con Sofía. La lleva al parque, la ayuda con sus tareas y la escucha hablar de su madre. Descubre que la niña es extremadamente talentosa en el dibujo y decide inscribirla en un taller de arte local. La chispa en los ojos de Sofía comienza a brillar con más fuerza, aunque sigue habiendo días difíciles. Ernesto, por su parte, enfrenta sus propios demonios. El proceso de desintoxicación es duro, y hay días en los que siente que no puede seguir. Pero cada vez que ve a Sofía sonreír, encuentra una razón para continuar. Carmen empieza a notar que, aunque Ernesto avanza, sigue habiendo algo que lo atormenta profundamente. Tras mucha insistencia, Ernesto revela un secreto desgarrador. Él fue quien conducía el coche el día del accidente que mató a su esposa. La culpa lo consume, y siente que nunca podrá perdonarse. A Ernesto a encontrar la redención. La confesión de Ernesto cae como un balde de agua fría para Carmen. Por un instante, no sabe qué decir. Mira a Ernesto, quien no puede sostenerle la mirada. Él continúa hablando, como si soltar su secreto fuera un alivio y un castigo al mismo tiempo. Yo estaba al volante. Era tarde, habíamos discutido. Y sí, había tomado un par de copas. No lo suficiente para perder el control, pensé. Pero bastó un segundo. Ella murió, y yo quedé aquí para arruinarlo todo. Carmen escucha en silencio, intentando contener su propio juicio. Por primera vez entiende el peso que lleva Ernesto. Pero al mismo tiempo, siente que tiene que proteger a Sofía de las consecuencias de sus errores. Esa noche, Carmen no puede dormir. Las imágenes de la pequeña Sofía aferrándose a su cuaderno de dibujo y de Ernesto, roto por dentro, no la dejan en paz. Piensa en su propia vida, como siempre ha evitado los conflictos, como nunca se ha permitido arriesgarse por miedo a salir herida. Pero esta vez, siente que no puede dar la espalda. A la mañana siguiente, Ernesto y Sofía vuelven a subir al autobús. Carmen los observa por el retrovisor, y aunque su rostro está tranquilo, por dentro está decidida a enfrentar esta situación de frente. Al final del trayecto, cuando todos los pasajeros bajan, le pide a Ernesto que se quede un momento. Ernesto, he pensado mucho en lo que me contaste. No te voy a juzgar, pero no puedes seguir dejando que la culpa te consuma. Sofía te necesita, más de lo que imaginas. Ernesto, con la mirada apagada, murmura. ¿Y cómo se supone que la ayude? Soy un desastre. Carmen se acerca, firme pero comprensiva. Primero, tienes que perdonarte. No puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes cambiar lo que haces ahora. Y no estás solo. Si me dejas, quiero ayudarte. Las palabras de Carmen parecen romper algo dentro de Ernesto. Por primera vez en mucho tiempo, siente que alguien ve algo más allá de su culpa y su fracaso. Aunque no lo dice, asiente levemente, aceptando la ayuda. Carmen empieza a involucrarse aún más en la vida de Sofía y Ernesto.
Habla con trabajadores sociales y encuentra un grupo de apoyo para familias en situación de vulnerabilidad. Consigue que Ernesto participe en sesiones de terapia y lo convence de buscar un empleo. Aunque al principio él se muestra reacio, poco a poco empieza a reconstruir su vida. Mientras tanto, Carmen y Sofía desarrollan un vínculo profundo. La niña, que al principio era tímida y reservada, comienza a abrirse. En uno de sus paseos, le muestra a Carmen un dibujo que hizo de su madre. Es un retrato sencillo pero lleno de amor. Mi mamá era muy bonita, ¿verdad?, pregunta Sofía, con los ojos brillantes. Carmen asiente conmovida. Sí, lo era. Y tú también lo eres, igual que ella. Sofía sonríe, algo que antes era raro pero ahora ocurre con más frecuencia. Carmen la inscribe en un concurso de dibujo en la escuela, y la niña, emocionada, pasa horas practicando. Ernesto, aunque todavía está en proceso de cambio, comienza a notar la diferencia en su hija. Por primera vez en mucho tiempo, siente una pequeña esperanza. Un día, Ernesto tiene una recaída. Después de semanas de esfuerzo, un mal día en el trabajo lo lleva a beber de nuevo. Llega a casa tambaleándose, y Sofía lo ve desde la puerta. El miedo en sus ojos rompe el corazón de Carmen, quien llega poco después al escuchar el llanto de la niña. Carmen enfrenta a Ernesto de manera directa. ¿De verdad quieres volver a perderlo todo? Mírate, Ernesto. Sofía te necesita. Si sigues así, no solo perderás a tu hija, sino también a ti mismo. Ernesto, avergonzado, se sienta en el suelo y se cubre el rostro con las manos. Entre lágrimas, admite que no sabe cómo seguir adelante. Carmen, con una mezcla de firmeza y ternura, le dice: no necesitas hacerlo solo. Pero tienes que querer cambiar. No por mí, no por nadie más, sino por Sofía. Ella merece algo mejor, y tú también. Ese momento marca un antes y un después para Ernesto. Al día siguiente, se inscribe en un programa de rehabilitación más intensivo y empieza a asistir regularmente. Carmen se convierte en su mayor apoyo, ayudándolo a reconstruir su vida paso a paso. El día del concurso de dibujo de Sofía, Carmen y Ernesto están en la audiencia, ambos nerviosos y emocionados. Cuando Sofía sube al escenario para recibir el premio al mejor dibujo, dedica su logro a su madre, su papá y a la señora Carmen, que es como un ángel. Las palabras de Sofía conmueven a todos los presentes. Ernesto, por primera vez en años, siente orgullo en lugar de culpa. Mira a Carmen, y aunque no dice nada, ambos saben que su vida está cambiando para mejor. Con el tiempo, Ernesto consigue un empleo estable y sigue trabajando en su recuperación. Sofía florece como una niña llena de talento y alegría, mientras que Carmen encuentra en ellos la familia que nunca pensó tener. Aunque el camino no fue fácil, el acto de bondad inicial de Carmen desencadenó una transformación que cambió la vida de todos para siempre. El día del concurso de dibujo de Sofía llegó con un sol radiante que parecía reflejar el optimismo que se había instalado en la vida de la niña y de quienes la rodeaban. Carmen había pedido el día libre en su trabajo para asegurarse de estar presente, mientras que Ernesto, más nervioso que nunca, llevaba un traje sencillo pero limpio, algo que no usaba desde el funeral de su esposa. La escuela estaba decorada con globos y carteles hechos por los niños, y había un aire de expectación en el auditorio. Sofía estaba entre los finalistas, y aunque sus manos temblaban un poco, su rostro irradiaba emoción. En su dibujo había plasmado a una familia, una mujer al volante de un autobús, un hombre de pie sosteniendo una botella rota, y una niña que sostenía una estrella. ¿Estás lista, Sophie?, preguntó Carmen, agachándose para estar a su altura. La niña asintió con una sonrisa tímida. Sí, pero tengo miedo. El miedo es normal, respondió Carmen. Significa que estás a punto de hacer algo importante. Y pase lo que pase, estoy muy orgullosa de ti. Ernesto escuchó la conversación desde la distancia. Su hija parecía diferente, más segura, más feliz. Era la primera vez que sentía que estaba empezando a cumplir con su responsabilidad como padre. Cuando llamaron a Sofía al escenario, el auditorio estalló en aplausos. Carmen y Ernesto se levantaron al unísono, aplaudiendo con fuerza. La niña subió al escenario y tomó el micrófono con ambas manos. Su voz era pequeña al principio, pero luego se llenó de confianza. Este dibujo es para mi mamá, que siempre me decía que dibujar era mágico. Pero también es para mi papá, porque ahora está conmigo otra vez. Y para la señora Carmen, porque es como un ángel que me ayuda a volar. La audiencia quedó en silencio por un momento, y luego comenzó a aplaudir con fuerza. Carmen sintió un nudo en la garganta, y Ernesto,
incapaz de contener las lágrimas, se cubrió el rostro con las manos. Era la primera vez que lloraba, no por culpa o tristeza, sino por gratitud y esperanza. El premio de Sofía fue más que un trofeo, fue un símbolo de lo lejos que habían llegado. Después del concurso, Carmen llevó a Ernesto y a Sofía a comer helado, una tradición que la niña nunca había tenido la oportunidad de disfrutar. Sentados en una pequeña mesa, los tres parecían una familia improvisada pero unida. ¿Sabes?, dijo Ernesto, mirando a Carmen. Nunca pensé que alguien como tú podría entrar en nuestras vidas. Siempre creí que no merecía ayuda, pero tú no solo ayudaste a Sofía. Me salvaste a mí también. Carmen, quien rara vez se dejaba halagar, se encogió de hombros con una sonrisa. No hice nada especial. Solo vi a una niña maravillosa y a un hombre que necesitaban un empujón. A partir de ese día, sus vidas comenzaron a estabilizarse. Ernesto consiguió un trabajo fijo como guardia de seguridad y continuó asistiendo a sus sesiones de rehabilitación. Aunque tenía recaídas ocasionales, siempre encontraba en Carmen y en Sofía una razón para volver a intentarlo. Sofía, por su parte, floreció. Con el apoyo de Carmen, empezó a asistir a un taller de arte, y al cabo de un año, ganó otro concurso, esta vez a nivel regional. Carmen se convirtió en su mayor fan, y aunque seguía trabajando largas jornadas como conductora, siempre encontraba tiempo para estar presente en los momentos importantes de la niña. La relación entre Carmen y Ernesto también evolucionó. Aunque no fue fácil, comenzaron a apoyarse mutuamente de maneras más profundas. Carmen descubrió en Ernesto un hombre noble y vulnerable que, a pesar de sus errores, estaba dispuesto a cambiar. Ernesto, por su parte, veía en Carmen a una mujer fuerte y generosa que lo inspiraba a ser mejor. Un día, mientras caminaban los tres por el parque, Sofía tomó la mano de Carmen y la de Ernesto, uniéndolas en un gesto sencillo pero lleno de significado. ¿Sabes, papá? La señora Carmen debería quedarse con nosotros para siempre. Así nunca estaremos solos. Ernesto y Carmen intercambiaron una mirada llena de complicidad y emoción. Aunque no dijeron nada en ese momento, ambos sabían que Sofía tenía razón. La historia de Carmen, Ernesto y Sofía no era perfecta ni libre de desafíos. Pero lo que comenzó como un acto de bondad en un autobús lleno de extraños terminó siendo una lección de esperanza, resiliencia y amor. La vida siguió adelante, con sus altibajos, sus días grises y soleados. Ernesto, Carmen y Sofía se convirtieron en una familia poco convencional pero llena de amor y aprendizaje. Aunque los desafíos nunca desaparecieron por completo, aprendieron a enfrentarlos juntos, apoyándose en los momentos más oscuros y celebrando cada pequeña victoria como un gran logro. En un día de primavera, mientras Carmen conducía su autobús en una de sus últimas rutas, vio a través del retrovisor a una madre cargando bolsas pesadas mientras su hija pequeña miraba por la ventana con una expresión de cansancio. Algo en esa escena le recordó su primer encuentro con Ernesto y Sofía, y sintió un calor en el pecho. En ese momento, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado desde aquel día. Después de terminar su jornada, Carmen caminó hacia el parque donde Sofía estaba en una clase de arte al aire libre. Al llegar, vio a la niña concentrada, rodeada de pinceles y colores, y a Ernesto sentado en una banca cercana, leyendo un libro. La escena, tan cotidiana pero tan extraordinaria para ellos, la hizo detenerse un momento. Se sentó junto a Ernesto, quien le dedicó una sonrisa tranquila, diferente al hombre roto que había conocido tiempo atrás. Ambos miraron a Sofía, quien, al notar su presencia, agitó la mano con entusiasmo. Carmen sintió que su vida, que antes le parecía monótona y solitaria, ahora tenía un propósito lleno de significado. Ernesto rompió el silencio. ¿Sabes? Siempre pensé que mi vida había terminado aquel día del accidente. Pero tú me enseñaste que los finales también pueden ser comienzos. Carmen lo miró, sorprendida por sus palabras. Antes de que pudiera responder, él añadió: Gracias por no rendirte conmigo. Carmen sonrió y tomó su mano por un instante. No fue solo por ti, Ernesto. Fue por Sofía, y también por mí. Ustedes me enseñaron que siempre hay algo por lo que luchar, algo que vale la pena. Mientras miraban a Sofía pintar bajo el sol, Carmen reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta allí. A veces, la vida te pone frente a personas que parecen un desastre, pero que en realidad están esperando un pequeño acto de bondad para encender la chispa de un cambio. Ayudar a Ernesto y Sofía no solo había transformado sus vidas, también había cambiado la de Carmen. La vida es un autobús lleno de pasajeros, cada uno con su propia historia, sus heridas y sus sueños. A veces, todo lo que se necesita para cambiar el rumbo es que alguien se detenga,
escuche y ofrezca una mano amiga. Carmen nunca olvidaría esa lección, ni el hecho de que el amor y la esperanza pueden encontrarse incluso en los lugares más inesperados. Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse, Carmen, Ernesto y Sofía caminaron juntos hacia casa, sabiendo que, aunque el viaje de la vida puede ser complicado, no hay nada más poderoso que tener a alguien con quien recorrerlo. Nunca subestimes el impacto de un acto de bondad. A veces, un pequeño gesto puede ser la luz que guía a alguien fuera de la oscuridad. En un mundo lleno de prisa y ruido, detente, mira a tu alrededor, y no tengas miedo de tender una mano. Podría ser el inicio de un milagro en la vida de alguien, y en la tuya también. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos impactantes que revelan la cruda realidad de las situaciones cotidianas. No te pierdas el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla, con una nueva historia que seguramente te sorprenderá. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad.